Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, listos para descubrir más chismes, secretos y, por supuesto, las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente todo lo relacionado con nuestros amados turcos. Hoy prepárense porque les traigo un tema que créanme ha estado en boca de todos y que va a explotar por completo. ¿Están listos para una bomba? Porque esto es una bomba, literal. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Y por supuesto también de nuestra querida Demet Özdemir. ¿Por qué? Bueno, porque la historia que les voy a contar hoy es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Es una revelación que va a cambiar la perspectiva de muchos, y que nos va a dar una nueva luz sobre los rumores, las especulaciones y sobre todo, sobre lo que realmente sucedió detrás de esa aparente historia de amor que nos vendieron. Así que si son fans de Can Yaman, si adoran a Demet Özdemir, o simplemente si les encanta el chisme bueno, de ese que te deja con la boca abierta y con ganas de saber más, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir la verdad sobre el supuesto matrimonio que nunca fue. Exacto. Vamos a desentrañar ese misterio y a revelar los secretos mejor guardados. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estarán al tanto de todas las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, agarren sus palomitas, relájense y, a descubrir la verdad. Bueno, empecemos por el principio, ¿les parece? Todos recordamos, o al menos la mayoría, la época en que Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja del momento. Después del éxito arrollador de Erkenci, que en español conocimos como Pájaro Soñador, sus fans enloquecieron. La química entre ellos era innegable, la pantalla ardía cada vez que se miraban y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, soñaba con que ese amor traspasara la ficción. ¿Y qué creen? Parecía que ese sueño estaba a punto de hacerse realidad. Los rumores de una relación sentimental entre ellos se dispararon, las fotos juntos inundaron las redes sociales, y los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos. Era el cuento de hadas perfecto, dos estrellas de televisión, guapos, exitosos y enamorados. Asterisco asterisco el auge de Erkenci y el nacimiento de un romance en la ficción y la realidad asterisco asterisco. Para entender la magnitud de lo que sucedió, es crucial retroceder en el tiempo y revivir el fenómeno de Erkenci. La serie con su trama fresca, sus personajes cautivadores y por supuesto, la chispa innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en medio de un torbellino de malentendidos, secretos y desafíos, conquistó los corazones de millones de espectadores. La química entre los protagonistas era tan palpable que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, todo sugería una conexión especial, una atracción que iba más allá de lo profesional. Los fans, ávidos de más, comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis de fotos y vídeos, y peticiones para que Can y Demet confirmaran lo que parecía evidente. Asterisco asterisco el juego de las redes sociales y la construcción de la imagen perfecta asterisco asterisco. La pareja por su parte no tardó en alimentar las expectativas. Comenzaron a publicar fotos juntos en eventos, en rodajes, en momentos aparentemente cotidianos. Las fotos cuidadosamente seleccionadas y publicadas mostraban una complicidad y una cercanía que reforzaban la idea de un romance. Los medios de comunicación, siempre al acecho, aprovecharon el furor para generar aún más contenido. Entrevistas, análisis de estilo, reportajes sobre sus rutinas, todo contribuía a consolidar la imagen de una pareja perfecta. Se les veía como dos jóvenes exitosos, guapos, enamorados y, sobre todo, felices. Este juego de imágenes, cuidadosamente orquestado, generó un impacto enorme. Los fans se sentían parte de la historia, participando activamente en la construcción de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. La expectativa crecía día a día, y la idea de una boda, el siguiente paso lógico, se convirtió en el tema de conversación favorito de todos. Asterisco asterisco los rumores de boda, un sueño colectivo a punto de cumplirse asterisco asterisco.
A medida que la relación parecía consolidarse, los rumores de boda se intensificaron. Se hablaba de anillos, de citas románticas en lugares exóticos, de viajes misteriosos. Todo parecía indicar que la pareja estaba a punto de dar el gran paso. Las redes sociales explotaron con la noticia. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, diseñaron vestidos de novia, planearon la luna de miel ideal y hasta imaginaron los nombres de los futuros hijos. Era un auténtico frenesí, un sueño colectivo que parecía estar a punto de hacerse realidad. Los medios de comunicación, por su parte, se preparaban para cubrir el evento del año. Se especulaba sobre la fecha, el lugar, los invitados y, por supuesto, el vestido de novia. Todo estaba listo para celebrar el amor de Khan y Demet. Asterisco asterisco el silencio que lo cambió todo, la desaparición y las preguntas sin respuesta asterisco asterisco. Pero, de repente, el silencio. La pareja dejó de aparecer junta. Las fotos compartidas se volvieron escasas y distantes. Los rumores de boda, que hasta hacía poco inundaban las redes sociales y los medios, se diluyeron en el aire. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido para que, de un momento a otro, todo se derrumbara? Las especulaciones no se hicieron esperar. Infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones de trabajo. Todo era válido para explicar la ruptura. Pero la verdad, mis amores, es mucho más compleja de lo que imaginábamos. El silencio se convirtió en un muro. Los fans, desconcertados, buscaban respuestas desesperadamente. ¿Qué había sucedido con su pareja soñada? ¿Por qué habían decidido romper? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas brillaban por su ausencia. Asterisco asterisco la gran revelación, una verdad oculta que cambia la historia asterisco asterisco. Y aquí es donde entra en juego la gran revelación. Fuentes cercanas a Khan Yaman, que han preferido mantenerse en el anonimato, han filtrado información que ha dejado a todos boquiabiertos. Según estas fuentes, la verdad es que Demet Özdemir nunca quiso casarse. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, Demet en un principio estaba ilusionada con la relación, pero conforme la situación se hacía más seria, comenzó a sentir dudas. Se dio cuenta de que no estaba preparada para el matrimonio, que no quería comprometerse de esa manera, y que necesitaba tiempo para sí misma, para crecer profesionalmente y para explorar otras facetas de su vida. Asterisco asterisco el conflicto interno de Demet, entre el amor y la autonomía asterisco asterisco. Esta revelación arroja una nueva luz sobre la situación, revelando el conflicto interno que Demet Özdemir enfrentaba. Por un lado, sentía afecto por Khan Yaman, la conexión que compartían y la felicidad que experimentaban juntos. Por otro lado, la idea del matrimonio, con todas sus implicaciones y responsabilidades, la asustaba. Demet, una mujer joven, talentosa y ambiciosa, se encontraba en un momento crucial de su carrera. Había logrado el éxito, pero sentía la necesidad de seguir creciendo, de explorar nuevas oportunidades y de demostrar su valía en el mundo del espectáculo. El matrimonio, con sus compromisos y expectativas sociales, representaba un obstáculo para sus aspiraciones. Además, la presión mediática y el fervor de los fans estaban asfixiando la relación. La pareja se había convertido en un producto, en un espectáculo, y Demet se sentía atrapada en una imagen que no correspondía a su realidad. Necesitaba libertad, espacio para respirar y para tomar decisiones por sí misma. Asterisco asterisco la presión externa, un factor crucial en la decisión asterisco asterisco. La presión externa ejercida por los medios de comunicación, los fans y la sociedad en general, fue un factor crucial en la decisión de Demet. La expectativa de una boda era enorme, y todos, incluyendo a Khan, daban por sentado que ese era el siguiente paso lógico. Esta presión, en lugar de fortalecer la relación, la estaba debilitando. Demet se sentía observada, juzgada y obligada a cumplir con las expectativas de los demás. Necesitaba tomar una decisión que la liberara de esa carga, que le permitiera ser fiel a sí misma y a sus propios deseos. Asterisco asterisco el dolor de Khan, la decepción de un sueño roto asterisco asterisco. La decisión de Demet, aunque comprensible desde su perspectiva, causó un profundo dolor en Khan Yaman. Él, al parecer, sí estaba enamorado, sí quería formar una familia con Demet, y se sintió devastado por su decisión. Para Khan la relación era real, y la idea de casarse y compartir su vida con Demet era un sueño que anhelaba.
La ruptura fue un golpe duro, una decepción que lo obligó a replantearse sus sentimientos y sus expectativas. *** Las consecuencias, la ruptura y el camino por separado. ***. La ruptura fue dolorosa para ambos, pero al final, decidieron tomar caminos separados. La decisión, aunque difícil, fue inevitable. Ambos necesitaban tiempo para sanar sus heridas, para reflexionar sobre lo sucedido y para buscar su propia felicidad. El final de la relación fue un duro golpe para los fans, que habían invertido tantas emociones en la pareja. La decepción y la tristeza se apoderaron de las redes sociales, donde los mensajes de apoyo y las teorías sobre lo sucedido se multiplicaron. ***. Las indirectas de Khan, confesiones a través de las redes sociales y entrevistas. ***. Después de todo este tiempo, Khan ha hablado, aunque no directamente sobre el tema. Ha dejado caer algunas indirectas en entrevistas y redes sociales que parecen confirmar esta versión. Ha hablado sobre la importancia de la libertad, de la honestidad, de la necesidad de tomar decisiones por uno mismo y de no dejarse influenciar por las presiones externas. Sus declaraciones, sutiles pero significativas, sugieren que entendió y respetó la decisión de Demet, aunque le causara dolor. ***. La reacción de Demet, priorizando la felicidad personal. ***. Demet, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo, pero también ha dejado entrever, a través de algunas declaraciones, la importancia de seguir sus propios deseos y de priorizar su felicidad. Ha hablado sobre la importancia de la independencia, de la libertad y de la necesidad de tomar decisiones que nos hagan sentir plenos. Sus palabras, aunque no mencionan directamente a Khan, reflejan una postura de empoderamiento y de búsqueda de la autenticidad. Demet ha demostrado que, a pesar de las presiones externas, está dispuesta a ser fiel a sí misma y a sus propios deseos. ***. La reflexión final, las lecciones que nos deja la historia. ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que las apariencias engañan, que las relaciones sentimentales son mucho más complejas de lo que vemos en la superficie, y que a veces el amor no es suficiente. Que la verdad, por mucho que duela, siempre sale a la luz. Que detrás de las cámaras, de los flashes y de los rumores, hay personas con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propias decisiones. Esta es una historia de amor, de desamor, de presiones, de decisiones difíciles y, sobre todo, de la búsqueda de la felicidad. Una historia que nos recuerda que, al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y seguir el camino que nos dicte el corazón. ***. El legado de Khan y Demet, un recuerdo agridulce. ***. El legado de Khan Yaman y Demet Özdemir, como pareja, es agridulce. Por un lado, nos dejaron momentos inolvidables, llenos de magia y de emoción, gracias a su química en la pantalla. Por otro lado, nos recordaron que en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser muy diferente a lo que se muestra. La historia de Khan y Demet nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia de la autenticidad y sobre la necesidad de respetar las decisiones de los demás. Nos enseñaron que el amor puede ser fugaz, pero que las lecciones aprendidas pueden perdurar para siempre. ***. El futuro de Khan y Demet, nuevos caminos, nuevos sueños. ***. Ambos, Khan Yaman y Demet Özdemir, han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Han enfrentado nuevos desafíos, han experimentado nuevas experiencias y han aprendido a crecer. Khan ha consolidado su éxito en el mundo del espectáculo, participando en proyectos internacionales y demostrando su talento como actor. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera y demostrando su versatilidad como actriz. Ambos, a pesar de las experiencias vividas, han seguido adelante, buscando su felicidad y construyendo su futuro. Su historia, aunque llena de altibajos, nos recuerda que la vida es un camino lleno de sorpresas, y que lo más importante es ser fiel a uno mismo y a sus propios sueños. ***. La importancia de la libertad y la autenticidad. ***. Esta historia nos enseña la importancia de la libertad y la autenticidad. Demet, al tomar la decisión de no casarse, demostró que es fundamental ser fiel a uno mismo, a sus deseos y a sus necesidades. La presión social, las expectativas de los demás y los juicios externos pueden ser muy fuertes, pero es crucial priorizar nuestra propia felicidad y tomar decisiones que nos hagan sentir plenos. ***. El impacto de la fama y las redes sociales en las relaciones. ***. También nos demuestra el impacto que la fama y las redes sociales tienen en las relaciones.
La exposición mediática, la presión de los fans y la constante necesidad de alimentar la imagen pública pueden ser muy difíciles de manejar. Es importante recordar que las personas, incluso las estrellas de televisión, son seres humanos con emociones, miedos y necesidades. Es fundamental respetar su privacidad y permitirles tomar decisiones que les permitan ser felices. ***, un mensaje final, la búsqueda de la felicidad personal ***. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Method Demir nos deja un mensaje claro: la búsqueda de la felicidad personal es lo más importante. Debemos ser fieles a nosotros mismos, seguir nuestros sueños y tomar decisiones que nos hagan sentir plenos y realizados. El amor, las relaciones y el matrimonio son importantes, pero no deben ser una obligación ni una fuente de sufrimiento. Debemos aprender a respetar las decisiones de los demás, a apoyarlos en su camino y a celebrar su felicidad, incluso si no coincide con nuestros propios deseos. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba, que les haya parecido interesante esta nueva perspectiva sobre la historia de Can y de Met. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaban al tanto de esta información? ¿Creen que Demet hizo bien en tomar esa decisión? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus teorías, sus pensamientos, y todo lo que se les ocurra. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Un besote enorme.